Déjate lo cuento. Los cisnes salvajes. Lejos de nuestras tierras, allá donde van los golondrinas cuando el invierno llega a nosotros, vivía un rey que tenía 11 hijos y una hija llamada Elisa. Los 11 hermanos eran príncipes. Llevaban una estrella en el pecho y sable al cinto para ir a la escuela. Escribían con pizarrín de diamante sobre pizarras de oro y aprendían de memoria con la misma facilidad con la que leían. Enseguida se notaba que eran príncipes. Elisa, la hermana, se sentaba en un cascabel reluciente de cristal y tenía un libro de estampas que había costado lo que valía la mitad del reino. Qué bien lo pasaban aquellos niños. Lástima que aquella felicidad no pudiese durar para siempre. Su padre, rey de todo el país, se casó con una reina perversa que odiaba a los pobres niños. Ya el primer día pudieron ellos darse cuenta. Fue el caso que había una gran gala en todo el palacio y los pequeños jugaron a visitas. Pero en vez de recibir pasteles y manzanas asadas como suele ser en tales ocasiones, la nueva reina no les dio más que arena en una taza de té, diciéndoles que imaginaran que era otra cosa. A la semana siguiente mandó a Elisa al campo, a vivir con unos labradores y, antes de mucho tiempo, le habían dicho ya al rey tantas cosas malas de los príncipes, que éste acabó por desentenderse de ellos. ¡A volar por el mundo y apañaros por vuestra cuenta!, exclamó un día la perversa mujer. ¡A volar como grandes aves sin voz! Pero no pudo llegar al extremo de maldad que habría querido. Los niños se transformaron en 11 hermosísimos cisnes salvajes. Con un extraño grito emprendieron el vuelo por la ventana de palacio. Y cruzando el parque, desaparecieron en el bosque. Era aún de madrugada cuando pasaron por el lugar donde su hermana Elisa yacía dormida en el cuarto de los campesinos. Y aunque describieron varios círculos sobre el tejado, estiraron los largos cuellos y estuvieron aletando vigorosamente, nadie los oyó ni los vio. Hubieron de proseguir remontándose hasta las nubes, por esos mundos de Dios, y se dirigieron hacia un gran bosque tenebroso que se extendía hasta la misma orilla del mar. La pobre Elisita seguía en el cuarto de los labradores, jugando con una hoja verde, único juguete que poseía. Abriendo en ella un agujero, miró el sol a su través y parecióle como si viera los ojos límpidos de sus hermanos. Y cada vez que los rayos del sol le daban en la cara, creía sentir el calor de sus besos. Pasaban los días, monótonos e iguales, cuando el viento soplaba por entre los grandes setos de rosales plantados delante de la casa, susurraba a las rosas: ¿qué puede haber más hermoso que vosotras? Pero las rosas meneaban la cabeza y respondían: Elisa es más hermosa. Cuando la vieja de la casa, sentada los domingos en el umbral, leía su devocionario, el viento le volvía las hojas y preguntaba al libro: ¿quién puede ser más piadoso que tú? Elisa es más piadosa, replicaba. Y lo que decían las rosas y el libro era la pura verdad, porque aquel libro no podía mentir. Habían convenido en que la niña regresaría a palacio cuando cumpliese los 15 años. Pero al ver la reina lo hermosa que era, sintió rencor y odio, y la habría transformado en cisne como a sus hermanos. Sin embargo, no se atrevió a hacerlo enseguida porque el rey quería ver a su hija. Por la mañana, muy temprano, fue la reina al cuarto de baño, que era todo de mármol y estaba adornado con espléndidos almohadones y cortinajes. Y cogiendo 3 sapos, los besó y dijo al primero: súbete sobre la cabeza de Elisa cuando esté en el baño, para que se vuelva estúpida como tú. Ponte sobre su frente, dijo al segundo, para que se vuelva como tú de fea, y su padre no la reconozca. Y al tercero: siéntate sobre su corazón e infúndele malos sentimientos, para que sufra.
Echó luego los sapos al agua clara, que inmediatamente se tiñó de verde, y llamando a Elisa, la desnudó, mandándola entrar en el baño. Y al hacerlo, uno de los sapos se le puso en la cabeza, y el otro en la frente, y el tercero en el pecho, sin que la niña pareciera notarlo. Y en cuanto se incorporó, 3 rojas flores de adormidera aparecieron flotando en el agua. Aquellos animales eran ponzoñosos, y habían sido besados por la bruja. De lo contrario, se habrían transformado en rosas encarnadas. Sin embargo, se convirtieron en flores por el solo hecho de haber estado sobre la cabeza y sobre el corazón de la princesa, la cual era demasiado buena e inocente para que los hechizos tuviesen acción sobre ella. Al verlo, la malvada reina frotóla con jugo de nuez, de modo que su cuerpo adquirió un tinte pardo negruzco. Untóle luego la cara con una pomada pestosa y le desgreñó el cabello. Era imposible reconocer a la hermosa Elisa. Por eso se asustó su padre al verla y dijo que no era su hija. Nadie la reconoció, excepto el perro mastín y las golondrinas, pero eran pobres animales, cuya opinión no contaba. La pobre Elisa rompió a llorar pensando en sus 11 hermanos ausentes. Salió angustiada de palacio, y durante todo el día estuvo vagando por campos y areales, adentrándose en el bosque inmenso. No sabía dónde dirigirse, pero se sentía acongojada y anhelante de encontrar a sus hermanos, que a buen seguro andarían también vagando por el amplio mundo. Hizo el propósito de buscarlos. Llevaba poco rato en el bosque cuando se hizo de noche. La doncella había perdido el camino. Tendióse sobre el blanco musgo y, rezadas sus oraciones vespertinas, reclinó la cabeza sobre un tronco de árbol. Reinaba un silencio absoluto. El aire estaba tibio, y en la hierba y el musgo que la rodeaban lucían las verdes lucecitas de centenares de luciérnagas. Cuando tocaba con la mano una de las ramas, los insectos luminosos caían al suelo como estrellas fugaces. Toda la noche estuvo soñando con sus hermanos. De nuevo los veía de niños, jugando, escribiendo en la pizarra de oro con pizarrín de diamante y contemplando el maravilloso libro de estampas que había costado medio reino. Pero no escribían en el tablero como antes, ceros y rasgos, sino las osadísimas gestas que habían realizado y todas las cosas que habían visto y vivido. Y en el libro todo cobraba vida. Los pájaros cantaban y las personas salían de las páginas y hablaban con Elisa y sus hermanos. Pero cuando volvía la hoja saltaban de nuevo al interior, para que no se produjesen confusiones en el texto. Cuando despertó, el sol estaba ya alto sobre el horizonte. Elisa no podía verlo, pues los altos árboles formaban un techo de espesas ramas. Pero los rayos jugueteaban allá afuera como un ondeante velo de oro. El campo esparcía sus aromas y las avecillas venían a posarse casi en sus hombros. Oía el chapoteo del agua, pues fluían en aquellos alrededores muchas y caudalosas fuentes, que iban a desaguar en un lago de límpido fondo arenoso. Había, sí, matorrales muy espesos, pero en un punto los ciervos habían hecho una ancha abertura, y por allá abajo Elisa al agua. Era esta tan cristalina que, de no haber agitado el viento, las ramas y matas, la muchacha habría podido pensar que estaban pintadas en el suelo. Tal era la claridad con la que se reflejaba cada hoja, tanto las bañadas por el sol como las que se hallaban en la sombra. Al ver su propio rostro tuvo un gran sobresalto, tan negro y feo era, pero en cuanto se hubo frotado los ojos y la frente con la mano mojada, volvió a brillar su blanquísima piel. Se desnudó y metióse en el agua pura. En el mundo entero no se habría encontrado una princesa tan hermosa como ella. Vestida ya de nuevo y trenzado el largo cabello, se dirigió a la fuente borboteante. Bebió del hueco de la mano y prosiguió su marcha por el bosque, a la aventura, sin saber a dónde. Pensaba en sus hermanos y en Dios misericordioso, que seguramente no la abandonaría. Él hacía crecer las manzanas silvestres para alimentar a los hambrientos,
y la guió hasta uno de aquellos árboles, cuyas ramas se doblaban bajo el peso del fruto. Comió de él y, después de colocar apoyos para las ramas, adentróse en la parte más oscura de la selva. Reinaba ahí un silencio tan profundo que la muchacha oía el rumor de sus propios pasos y el de las hojas secas que se doblaban bajo sus pies. No se veía ni un pájaro, ni un rayo de sol se filtraba por entre las corpulentas y densas ramas de los árboles, cuyos altos troncos estaban tan cerca uno del otro que, al mirar la doncella a lo alto, parecía verse rodeada por un enrejado de vigas. Era una soledad como nunca había conocido. La noche siguiente fue muy oscura. Ni una diminuta luciérnaga brillaba en el musgo. Ella se echó triste a dormir, y entonces tuvo la impresión de que se apartaban las ramas extendidas encima de su cabeza, y que Dios nuestro Señor la miraba con ojos bondadosos, mientras unos angelitos le rodeaban y asomaban por entre sus brazos. Al despertarse por la mañana, no sabía si había soñado o si todo aquello había sido realidad. Anduvo unos pasos y se encontró con una vieja que llevaba bayas en una cesta. La mujer le dio unas cuantas y Elisa le preguntó si por casualidad había visto a los 11 príncipes cabalgando por el bosque. No, respondió la vieja, pero ayer vi 11 cisnes con coronas de oro en la cabeza, que iban río abajo. Acompañó a Elisa un trecho, hasta una ladera a cuyo pie serpenteaba un riachuelo. Los árboles de sus orillas extendían sus largas y frondosas ramas al encuentro unas de otras, y allí donde no se alcanzaban por su crecimiento natural, las raíces salían al exterior y formaban un entretejido por encima del agua. Elisa dijo adiós a la vieja y siguió por el margen del río, hasta el punto en el que éste se vertía en el gran mar abierto. Frente a la doncella se extendía el soberbio océano, pero en él no se divisaba ni una vela, ni un bote. ¿Cómo seguir adelante? Consideró las innúmeras piedrecitas de la playa, redondeadas y pulimentadas por el agua. Cristal, hierro, piedra, todo lo acumulado allí había sido moldeado por el agua. A pesar de ser ésta mucho más blanda que su mano, la ola se mueve incesantemente y así alisa las cosas duras. Pues yo seré tan incansable como ella. Gracias por vuestra lección, olas claras y saltarinas. Algún día, me lo dice el corazón, me llevaréis al lado de mis hermanos queridos. Entre las algas arrojadas por el mar y la playa yacían 11 blancas plumas de cisne que la niña recogió. Haciendo un haz con ella, estaban cuajadas de gotitas de agua, rocío o lágrimas, quién sabe. Se hallaba sola en la orilla, pero no sentía la soledad, pues el mar cambiaba constantemente. En unas horas se transformaba más veces que los lagos en todo un año. Si avanzaba una gran nube negra, el mar parecía decir: «Ved, ¿qué tenebroso puedo ponerme?». Luego soplaba viento y las olas volvían al exterior su parte blanca. Pero si las nubes eran de color rojo y los vientos dormían, el mar podría compararse con un pétalo de rosa. Era ya verde, ya blanco, aunque por mucha calma que en él reinara, en la orilla siempre se percibía un leve movimiento. El agua se levantaba débilmente, como el pecho de un niño dormido. A la hora del ocaso, Elisa vio que se acercaba volando 11 cisnes salvajes coronados de oro. Iban alineados, uno tras otro, formando una larga cinta blanca. Elisa remontó la ladera y se escondió detrás de un matorral. Los cisnes se posaron muy cerca de ella, agitando las grandes alas blancas. No bien el sol hubo desaparecido bajo el horizonte, desprendióse el plumaje de las aves y aparecieron 11 apuestos príncipes. Los hermanos de Elisa. Lanzó ella un agudo grito, pues aunque sus hermanos habían cambiado mucho, la muchacha comprendió que eran ellos. Algo en su interior le dijo que no podían ser otros. Se arrojó en sus brazos llamándolos por sus nombres.
y los mozos se sintieron indeciblemente felices al ver y reconocer a su hermana. Tan mayor ya y tan hermosa, reían y lloraban a la vez. Y pronto se contaron mutuamente el cruel proceder de su madrastra. «¿Nosotros?», dijo el hermano mayor. «Volamos convertidos en cisnes salvajes mientras el sol está en el cielo, pero en cuanto se ha puesto, recobramos nuestra figura humana. Por eso debemos cuidar siempre de tener un punto de apoyo para los pies a la hora del anochecer. Pues entonces, si volásemos hacia las nubes, nos precipitaríamos al abismo, al recuperar nuestra condición de hombres. No habitamos aquí. Allende el océano hay una tierra tan hermosa como esta, pero el camino es muy largo, a través de todo el mar, y sin islas donde pernoctar. Solo un arrecife solitario emerge de las aguas, justo para descansar en él, pegados unos a otros, y si el mar está muy movido, sus olas saltan por encima de nosotros, pero con todo, damos gracias a Dios de que la roca esté ahí. En ella pasamos la noche en figura humana. Si no lo hubiera, nunca podríamos visitar nuestra amada tierra natal, pues la travesía nos lleva 2 de los días más largos del año. Una sola vez al año podemos volver a la patria, donde nos está permitido permanecer por espacio de 11 días, volando por encima del bosque, desde el cual vemos el palacio en que nacimos y que es morada de nuestro Padre, y en el alto campanario de la iglesia, donde está enterrada nuestra madre. Estando allí nos parece como si árboles y matorrales fuesen familiares nuestros. Los caballos salvajes corren por la estepa, como los vimos en nuestra infancia. Los carboneros cantan las viejas canciones a cuyo ritmo bailábamos de pequeños. Es nuestra patria, que nos atrae y en la que te hemos encontrado, hermanita querida. Tenemos aún 2 días para quedarnos aquí, pero luego deberemos cruzar el mar en busca de una tierra espléndida, pero que no es la nuestra. ¿Cómo llevarte con nosotros? No poseemos ningún barco ni un mísero bote, nada en absoluto que pueda flotar. ¿Cómo podría yo redimiros?, preguntó la muchacha. Estuvieron hablando casi toda la noche y durmieron bien pocas horas. Elisa despertó con el aleteo de los cisnes que pasaban volando sobre su cabeza. Sus hermanos transformados de nuevo volaban en grandes círculos y se alejaron, pero uno de ellos, el menor de todos, se había quedado en la tierra, reclinó la cabeza en su regazo y ella le acarició las blancas alas. Y así pasaron juntos todo el día. Al anochecer regresaron los otros, y cuando el sol se puso recobraron todo su figura natural. Mañana nos marcharemos de aquí, para no volver hasta dentro de 1 año. Pero no podemos dejarte de este modo. ¿Te sientes con valor como para venir con nosotros? Mi brazo es lo bastante robusto para llevarte a través del bosque, y ¿no tendremos entre todos la fuerza suficiente para transportarte volando por encima del mar? Sí, llevadme con vosotros, dijo Elisa. Emplearon toda la noche tejiendo una grande y resistente red con juncos y flexible corteza de sauce. Tendióse en ella Elisa, y cuando salió el sol y los hermanos se hubieron transformado en cisnes salvajes, cogiendo la red con los picos, echaron a volar a su hermanita, que aún dormía en ella, y se remontaron hasta las nubes. Al ver que los rayos del sol le daban de lleno en la cara, uno de los cisnes se situó volando sobre su cabeza, para hacerle sombra con sus anchas alas extendidas. Estaban ya muy lejos de la tierra cuando Elisa despertó. Creía soñar aún, pues tan extraño le parecía verse en los aires, transportada por encima del mar. A su lado tenía una rama llena de exquisitas bayas rojas y un manojo de raíces aromáticas. El hermano menor las había recogido y puesto junto a ella. Elisa le dirigió una sonrisa de gratitud, pues lo reconoció. Era el que volaba encima de su cabeza, haciéndole sombra con las alas. Iban tan altos que el primer barco que vieron a sus pies parecía una blanca gaviota posada sobre el agua. Tenían a sus espaldas una gran nube. Era una montaña en la que se proyectaba la sombra de Elisa y de los 11 cisnes. Ello demostraba la enorme altura de su vuelo. El cuadro era magnífico, como jamás viera la muchacha. Pero al elevarse más el sol
y quedar rezagada la nube, se desvaneció la hermosa silueta. Siguieron volando durante todo el día, raudos como zumbantes saetas, y sin embargo, llevaban menos velocidad que de costumbre, pues los frenaba el peso de la hermanita. Se levantó mal tiempo y el atardecer se acercaba. Elisa veía angustiada cómo el sol iba hacia su ocaso, sin que se vislumbrase el solitario arrecife en la superficie del mar. Dábase cuenta de que los cisnes aleteaban con mayor fuerza. Ella tenía la culpa de que no pudiesen avanzar con la ligereza necesaria. Al desaparecer el sol se transformarían en seres humanos, se precipitarían en el mar y se ahogarían. Desde el fondo de su corazón elevó una plegaria a Dios misericordioso. Pero el acantilado no aparecía. Los negros nubarrones se aproximaban por momentos y las fuertes ráfagas de viento anunciaban la tempestad. Las nubes formaban un único arco, grande y amenazador, que se adelantaba como si fuese de plomo, y los rayos se sucedían sin interrupción. El sol se hallaba ya al nivel del mar, y Elisa palpitaba el corazón. Los cisnes descendieron bruscamente, con tanta rapidez que la muchacha tuvo la sensación de caerse, pero enseguida reanudaron el vuelo. El círculo solar había desaparecido en su mitad, debajo del horizonte, cuando Elisa distinguió por primera vez que el arrecife estaba al fondo, tan pequeño que habríase dicho la cabeza de una foca asomándose fuera del agua. El sol seguía ocultándose rápidamente. Ya no era mayor que una estrella cuando su pie tocó tierra firme, y en aquel mismo momento el astro del día se apagó, cual la última chispa en un papel encendido. Vio a sus hermanos rodeándola, cogidos todos del brazo. Había el sitio justo para los 12. El mar azotaba la roca, proyectando sobre ellos una lluvia de agua pulverizada. El cielo parecía una enorme hoguera, y los truenos retumbaban sin interrupción. Los hermanos, cogidos de la mano, cantaban salmos y encontraban en ellos confianza y valor. Al amanecer, el cielo purísimo estaba en calma. No bien salió el sol, los cisnes reemprendieron el vuelo, alejándose de la isla con Elisa. El mar seguía aún muy agitado cuando los viajeros estuvieron a gran altura. Parecióles como si las blancas crestas de espuma que se destacaban sobre el agua verde negruzca fuesen millones de cisnes nadando entre las olas. Al elevarse más el sol, Elisa vio ante sí, a lo lejos flotando en el aire, una tierra montañosa, con las rocas cubiertas de brillantes masas de hielo. En el centro se extendía un palacio, que bien mediría 1 milla de longitud, con atrevidas columnatas superpuestas. Debajo ondeaban palmeras y magníficas flores, grandes como ruedas de molino. Preguntó si aquel era el país de destino, pero los cisnes sacudieron la cabeza negativamente. Lo que veía era el soberbio castillo de nubes de la Fata Morgana, eternamente cambiante. No había allí lugar para criaturas humanas. Elisa clavó en él la mirada y vio cómo se derrumbaban las montañas de los bosques y el castillo, quedando reemplazados por 20 altivos templos, todos iguales, con altas torres y ventanales puntiagudos. Creyó oír los sones de los órganos, pero lo que en realidad oía era el rumor del mar. Estaba ya muy cerca de los templos cuando éstos se transformaron en una flota que navegaba debajo de ella. Y al mirar al fondo vio que eran brumas marinas deslizándose sobre las aguas. Visiones constantemente cambiantes desfilaban ante sus ojos, hasta que al fin vislumbró la tierra real, término de su viaje, con grandiosas montañas azules cubiertas de bosques de cedros, ciudades y palacios. Mucho antes de la puesta del sol, encontróse en la cima de una roca, frente a una cueva, revestida de delicadas y verdes plantas trepadoras, comparables a bordadas alfombras. «Vamos a ver lo que sueñas aquí esta noche», dijo el menor de los hermanos, mostrándole el dormitorio. «Quiera el cielo que sueñe la manera de salvaros».
respondió ella. Aquella idea no se le iba de la mente, y rogaba a Dios de todo corazón, pidiéndole ayuda. Hasta en sueños le rezaba. Y he aquí que le pareció como si saliera volando a gran altura hacia el castillo de la Fata Morgana. El hada hermosísima y reluciente salía a su encuentro, y sin embargo se parecía a la vieja que le había dado bayas en el bosque y hablado de los cisnes con coronas de oro. Tus hermanos pueden ser redimidos, le dijo, pero ¿tendrás tú el valor y constancia suficientes? Cierto que el agua moldeaba las piedras a pesar de ser más blandas que tus finas manos, pero no siente el dolor que sentirán tus dedos, y no tiene corazón, no experimenta la angustia y la pena que tú habrás de experimentar. ¿Ves esta ortiga que tengo en la mano? Pues alrededor de la cueva en que duermes crecen muchas de su especie, pero fíjate bien, en que únicamente sirven las que crecen en las tumbas del cementerio. Tendrás que recogerlas, por más que te llenen las manos de ampollas ardientes. Rompe las ortigas con los pies y obtendrás lino, con el cual tejerás 11 camisones. Los echas sobre los 11 cisnes y el embrujo desaparecerá. Pero recuerda bien que desde el instante en el que empieces a laborar hasta que termines, no te está permitido pronunciar una palabra, aunque el trabajo dure años. A la primera que pronuncies, un puñal homicida se hundirá en el corazón de tus hermanos. De tu lengua depende sus vidas. No olvides nada de lo que te he dicho. El hada tocó entonces con la ortiga la mano de la dormida doncella, y ésta despertó como al contacto del fuego. Era ya pleno día, y muy cerca del lugar donde había dormido crecía una ortiga idéntica a la que viera en sus sueños. Cayó de rodillas para dar gracias a Dios, y salió de la cueva dispuesta a iniciar su trabajo. Cogió con sus delicadas manos las horribles plantas que quemaban como fuego, y se le formaron grandes ampollas en las manos y brazos. Pero todo lo resistía gustosamente, con tal de poder liberar a sus hermanos. Partió las ortigas con los pies descalzos y trenzó el verde lino. Al anochecer llegaron los hermanos, los cuales se asustaban al encontrar a Elisa muda. Creyeron que se trataba de algún nuevo embrujo de su perversa madrastra. Pero al ver sus manos comprendieron el sacrificio que su hermana hacía. El más pequeño rompió a llorar, y donde caían sus lágrimas se le mitigaban los dolores y le desaparecían las abrasadoras ampollas. Pasó la noche trabajando, pues no quería tomarse un momento de descanso hasta que hubiese redimido a sus hermanos. Y continuó durante todo el día siguiente, en ausencia de los cisnes, y aunque estaba sola, nunca pasó para ella el tiempo tan deprisa. Tenía ya terminado un camisón y comenzó el segundo. En esto resonó un cuerno de caza en las montañas, y la princesa se asustó. Los sones se acercaban progresivamente, acompañados de ladridos de perros, por lo que Elisa corrió a ocultarse en la cueva, y atando en un fajo las ortigas que había recogido y peinado, sentóse encima. En aquel mismo momento apareció en el valle saltando un enorme perro, seguido muy pronto de otros, que ladraban y corrían de uno a otro lado. Poco después, todos los cazadores estaban delante de la gruta. El más apuesto era el rey del país. Acercóse a Elisa. Nunca había visto a una muchacha tan bella. ¿Cómo llegaste aquí, preciosa?, dijo. Elisa sacudió la cabeza, pues no podía hablar. Iba en ello la redención y la vida de sus hermanos, y ocultó las manos debajo del delantal, para que el rey no viese el dolor que la afligía. «Vente conmigo», dijo el príncipe. «No puedes seguir aquí. Si eres tan buena como hermosa, te vestiré de seda y terciopelo. Te pondré la corona de oro en la cabeza y vivirás en el más espléndido de mis palacios». Y así diciendo, la subió sobre su caballo. Ella lloraba y agitaba las manos, pero el rey dijo: «Solo quiero tu felicidad. Un día me lo agradecerás». Y se alejaron todos por entre las montañas, montada ella delante y escoltada de los demás cazadores. Al ponerse el sol, llegaron a la vista de la hermosa capital del reino, con sus iglesias y cúpulas.
El soberano la condujo al palacio, un soberbio edificio con grandes surtidores de altas salas de mármol. Las paredes y techos estaban cubiertos de pinturas, pero Elisa no veía nada. Sus ojos estaban hinchados de lágrimas y su alma de tristeza. Indiferente a todo, dejóse poner vestidos reales, perlas en el cabello y guantes en las inflamadas manos. Así, ataviada, su belleza era tan deslumbrante que toda la corte se inclinó respetuosamente ante ella, y el rey la proclamó su novia. Pese a que el arzobispo sacudía la cabeza y murmuraba que seguramente la doncella del bosque era una bruja, que había ofuscado los ojos y trastornado el corazón del rey. Este empero no le hizo caso y mandó que tocase la música, sirviesen los manjares más exquisitos y bailasen las muchachas más lindas. Luego las condujo a unos magníficos salones, pasando por los olorosos jardines, pero ni la más leve sonrisa se dibujó en sus labios, ni se reflejó en sus ojos, llenos de tristeza. El rey abrió una pequeña habitación destinada a dormitorio de Elisa. Estaba adornada con preciosos tapices verdes y se parecía sorprendentemente a la gruta que le había servido de refugio. En el suelo había el fajo de lino hilado de sus ortigas, y debajo de la manta el camisón ya terminado. Todo lo había traído uno de los cazadores. «Aquí podrás imaginarte que estás en tu antiguo hogar», le dijo el rey. «Ahí tienes el trabajo en el que te ocupabas. En medio de todo este esplendor, te agradará recordar aquellos tiempos». Al ver a Elisa aquellas cosas tan queridas de su corazón, sintió que una sonrisa se dibujaba en su boca y que la sangre fluía de nuevo a sus mejillas. Pensó en la salvación de sus hermanos y besó la mano del rey, quien la estrechó contra su pecho y dio orden de que las campanas de la iglesia anunciasen la próxima boda. La hermosa y muda doncella del bosque iba a ser la reina del país. El arzobispo no cesaba de murmurar palabras malévolas a los oídos del rey, pero no penetraban en su corazón, pues estaba firmemente decidido a celebrar la boda. El propio arzobispo tuvo que poner la corona a la nueva soberana. En su enojo, se la encasquetó hasta la frente, con tal violencia que le hizo daño. Pero mayor era la opresión que la nueva reina sentía en el pecho, la angustia por sus hermanos y esta pena del alma que le impedían notar los sufrimientos del cuerpo. Su boca seguía muda, pues una sola palabra habría costado la vida a sus hermanos, mas sus ojos expresaban un amor sincero por aquel rey bueno y apuesto, que se desvivía por complacerla. De día en día iba queriéndolo más tiernamente y solo deseaba poder comunicarle sus penas. Pero no tenía más remedio que seguir muda, y muda debía terminar su tarea. Por eso, durante la noche, se deslizaba de su lado y, yendo al pequeño aposento adornado como la gruta, confeccionaba los camisones. Uno tras otro, pero al disponerse a empezar el séptimo, vio que se le había terminado el lino. No ignoraba que en el cementerio crecían las ortigas que necesitaba, pero debía cogerlas ella misma. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo salir sin ser observada? Ah, ¿qué representa el dolor de mis dedos comparado con el tormento que sufre mi corazón?, pensaba. Es necesario que me aventure. Nuestro Señor no retirará de mí su mano bondadosa. Angustiada, como si fuese a cometer una mala acción, salió a hurtadillas al jardín, a la luz de la luna. Siguió por las largas avenidas y por las calles solitarias, dirigiéndose al cementerio. Sentadas en una gran losa funeraria, vio un corro de feas brujas y presenció cómo se despojaban de sus harapos, cual si se dispusieran a bañarse, y con los dedos largos y escuálidos extraía la tierra de las sepulturas recientes. Sacaban los cadáveres y devoraban su carne. Elisa hubo de pasar cerca de ellas y fue blanco de sus malas miradas, pero la muchacha, orando en silencio, recogió sus ortigas y las llevó a palacio.
Una sola persona la había visto, el arzobispo, el cual velaba mientras los demás dormían. Así pues, había tenido razón al sospechar que la reina era una bruja. Por eso había hechizado al rey y a todo el pueblo. En el confesionario comunicó al rey lo que había visto y lo que temía. Y cuando las duras palabras salieron de su boca, los santos de talla menearon las cabezas, como diciendo: «No es verdad, Elisa es inocente». Pero el arzobispo interpretó el gesto de modo distinto. Pensó que declaraban en contra de ella y que eran sus pecados los que hacían agitar las cabezas de los santos. 2 gruesas lágrimas rodaron por las mejillas del rey y volvió a palacio con la duda en el corazón. A la noche siguiente simuló dormir, aunque el sueño no había acudido a sus ojos. Vio cómo Elisa se levantaba y lo mismo se repitió en las noches siguientes, y siguiéndola, la veía desaparecer en el aposento. Su semblante se tornaba cada día más sombrío. Elisa se daba cuenta. Sin comprender el motivo y angustiada, sufría cada vez más en su corazón por sus hermanos. Sus ardientes lágrimas fluían por el terciopelo y la púrpura real, depositándose cual diamantes purísimos, y todos los que veían el rico esplendor de sus ropas la envidiaban por ser reina. Estaba ya a punto de terminar su tarea, y solo le faltaba un camisón, pero no le quedaba ya ni lino ni ortigas. Por tanto, tuvo que dirigirse por última vez al cementerio, a recoger unos manojos. Pero pensó con angustia en la solitaria expedición y en las horribles brujas. Pero su voluntad seguía firme, como su confianza en Dios. Salió Elisa, seguida por el rey y el arzobispo, quienes la vieron desaparecer tras la reja. Y al acercarse vieron también a las brujas, sentadas en las losas sepulcrales. Y el rey se volvió, convencido de que era una de ellas la que aquella misma noche había reclinado aún la cabeza sobre su pecho. «Que el pueblo la juzgue», dijo, y el pueblo sentenció que fuese quemada viva. De los lujosos salones de palacio la condujeron a un calabozo oscuro y húmedo, donde el viento silbaba a través de la reja. En vez de terciopelo y seda, diéronle el montón de ortigas que había recogido para que le sirviesen de almohada. Los burdos y ardorosos camisones que había confeccionado serían sus mantas, y, sin embargo, aquello era lo mejor que podían darle. Reanudó su trabajo y elevó sus preces a Dios. Fuera, los golfos callejeros le cantaban canciones insultantes. Ni un alma acudía a prodigarle palabras de consuelo. Hacia el anochecer, oyó delante de la reja el rumor de las alas de un cisne. Era su hermano menor, que había encontrado a su hermana. Prorrumpió ésta en sollozos de alegría, a pesar de saber que aquella noche sería probablemente la última de su existencia. Pero tenía el trabajo casi terminado, y sus hermanos estaban allí. Presentóse al arzobispo para asistirla en su última hora, como había prometido al rey. Mas ella meneó la cabeza, y con la mirada y el gesto le pidió que se marchase. Aquella noche debía terminar su tarea. De otro modo, todo habría sido inútil. El dolor, las lágrimas, las largas noches en vela. El prelado se alejó dirigiéndole palabras de enojo, mas la pobre Elisa sabía que era inocente y prosiguió su labor. Los ratoncillos corrían por el suelo, acercándole las ortigas a sus pies, deseosos de ayudarla. Y un tordo se posó en la reja de la cárcel y estuvo cantando toda la noche sus más alegres canciones para infundir valor a Elisa. Rayaba ya el alba, faltaba 1 hora para salir el sol, cuando los 11 hermanos se presentaron a la puerta del palacio, suplicando ser conducidos a presencia del rey. «Imposible», se le respondió. Era la noche todavía. El soberano estaba durmiendo y no se le podía despertar. Rogaron, amenazaron. Vino la guardia y el propio rey salió preguntando qué significaba aquello. En aquel momento salió el sol y desaparecieron los hermanos, pero 11 cisnes salvajes volaron encima del palacio. Por la puerta de la ciudad afluía una gran multitud. El pueblo quería asistir a la quema de la bruja,
Un viejo jamelgo tiraba de la carreta en que ésta era conducida, cubierta con una túnica de ruda arpillera. Suelto el hermoso cabello, alrededor de la cabeza, una palidez de muerte pintada en las mejillas. Sus labios se movían levemente, mientras los dedos seguían tejiendo el verde lino. Ni siquiera el camino del suplicio interrumpía a Elisa en su trabajo. A sus pies se amontonaban 10 camisones, y estaba terminando el último. El populacho la escarnecía. «Mirad la bruja cómo murmura, no lleva en la mano un devocionario, no, sigue con sus brujerías, destrozadla en 1000 pedazos». Lanzáronse hacia ella para arrancarle los camisones, y en el mismo momento acudieron volando 11 blancos cisnes que se posaron a su alrededor en la carreta, agitando las grandes alas. Al verlo, la muchedumbre retrocedió aterrorizada. «¿Es un signo del cielo? No cabe duda que es inocente», decían muchos en voz baja, pero no se atrevían a expresarse de otro modo. El verdugo la agarró de la mano y entonces ella echó rápidamente los 11 camisones sobre los cisnes, que en el acto quedaron transformados en otros tantos gallardos príncipes. Solo el menor tenía un ala en lugar de un brazo, pues faltaba una manga en su camisón. La muchacha no había tenido tiempo de terminarlo. «Ahora ya puedo hablar», exclamó. «Soy inocente». El pueblo, al ver lo ocurrido, postróse ante ella como ante una santa. Pero Elisa cayó desmayada, en brazos de sus hermanos, no pudiendo resistir tantas emociones, angustias y dolores. «Sí, es inocente», gritó el hermano mayor, y contó al pueblo todo lo que sucedió. Y mientras hablaba, esparcióse una fragancia como de millones de rosas, pues cada pedazo de leña de la hoguera había echado raíces y proyectaba ramas. Era un seto aromático, alto y cuajado de rosas encarnadas, con una flor en la cumbre, blanca y brillante como una estrella. Cortóla el rey y la puso en el pecho de Elisa, la cual volvió en sí, llenó el corazón de paz y felicidad. Acabas de escuchar Los cisnes salvajes, un cuento de Hans Christian Andersen, narrado por Alejandra Ruelas.